La tarjeta de felicitación en mi mano se sentía como un peso muerto, mientras las palabras me golpeaban. Ha terminado aquí, Reynolds. Despeje sus cosas. Mi primer día como director ejecutivo, mi último día como cualquier cosa en Industrias Hawthorne. El vestíbulo resonaba con el silencio de 100 testigos, quienes fingían no ver cómo su vicepresidente senior de operaciones era desechado como el periódico de ayer. Mi nombre es Christopher Reynolds y tengo 48 años. Durante 19 años, había cruzado esas puertas pensando que me había ganado mi lugar. Estaba equivocado sobre muchas cosas ese martes por la mañana, pero tenía razón en una. Alexandra Cross acababa de cometer el mayor error de su carrera corporativa. Permítanme retroceder. Había estado en Hawthorne desde los 29 años, recién salido de mi programa de ingeniería mecánica y ansioso por demostrar que un chico del lado sur podía triunfar en el distrito industrial de Chicago. Comencé en la planta de producción, ascendí a través de la gestión de operaciones de la planta y, finalmente, a vicepresidente senior. Conocía cada tornillo, cada proceso, cada relación que mantenía a nuestros 3,200 empleados trabajando y a nuestros clientes contentos. Industrias Hawthorne fabrica equipos de automatización para plantas automotrices. No es glamoroso, pero es esencial. Cuando Ford o GM necesitan que sus líneas de montaje funcionen sin problemas, nos llaman. Llevamos 60 años haciéndolo, y yo había sido parte de ese legado durante los últimos 19. Ese martes comenzó con bastante normalidad. 7:30 de la mañana, café negro. La misma ruta a través del distrito industrial que había conducido durante 2 décadas. Incluso me detuve a comprar flores en la tienda de la esquina. Rosas blancas para el primer día de la nueva directora ejecutiva. Parecía lo correcto. Alexandra Cross había sido contratada para modernizar Hawthorne. Al menos, eso es lo que dijo la junta directiva. Wall Street la amaba. Había optimizado 2 empresas en los últimos 5 años, lo que significaba que había despedido a la mitad de la plantilla y vendido las divisiones rentables. Los precios de las acciones subieron, los fondos de pensiones desaparecieron y Alexandra consiguió trabajos más importantes. Debería haberlo visto venir. El ascensor hacia la planta ejecutiva se sintió diferente esa mañana. Cuando las puertas se abrieron, todo había cambiado. Ya no estaban los cálidos paneles de roble ni las fotos de la fábrica. Ahora todo era blanco y cromado, como un hospital. Alexandra estaba de pie en el centro de todo, 1,70 m de precisión quirúrgica en un traje de diseñador que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Tenía a su propia gente con ella. Rostros que no reconocía. Cuerpos que se movían como depredadores. La vieja guardia no se veía por ninguna parte. Me acerqué con mis flores y mi sonrisa profesional. Señorita Cross, soy Chris Reynolds, vicepresidente senior de operaciones. Bienvenido a Industrias Hawthorne. Miró mi mano como si estuviera contaminada. Luego, sus ojos se encontraron con los míos y vi mi destino escrito allí, incluso antes de que abriera la boca. Reynolds. Dijo mi nombre como si lo estuviera leyendo de una lista de despidos, lo cual, como supe más tarde, era exactamente lo que estaba haciendo. Sincronización perfecta. Todo el piso se había quedado en silencio. Cada cubículo se había asomado para mirar. Su asistente sonreía con aire de suficiencia detrás de su tableta. He estado revisando la estructura organizativa, continuó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Identificando redundancias. Contrataciones antiguas que se han acomodado. Personas que representan la vieja forma de hacer las cosas. Mantuve mi sonrisa firme. 19 años en el mundo corporativo estadounidense te enseñan a sonreír mientras Roma arde. Estaría encantado de discutir nuestras operaciones actuales con usted. Tenemos varios proyectos críticos en marcha y el contrato de Blackstone. Eso no será necesario. Me interrumpió con la crueldad casual de alguien que aplasta una mosca. Sus servicios ya no son requeridos. Seguridad lo acompañará a la salida. Las palabras cayeron como el mazo de un juez. Alguien jadeó. Creo que fue Amanda Wilson de Ingeniería, a quien había estado asesorando durante los últimos 3 años. De repente, las flores se sintieron ridículas en mis manos.
Ya veo, dije, ¿por qué? ¿Qué más se podía decir? Había visto a demasiada gente suplicar en salas de conferencias como para rebajarme a eso. ¿Puedo preguntar por qué? No puede. Ya se había dado la vuelta, descartándome con su lenguaje corporal antes de que llegara la seguridad. Esta es una nueva era para Industrias Hawthorne. Necesitamos perspectivas frescas, no reliquias del pasado. Reliquias. 19 años de semanas de 60 horas, cenas familiares perdidas, vacaciones canceladas para mantener las líneas de producción en funcionamiento. Yo era una reliquia. Los dos guardias de seguridad que se acercaron parecían arrepentidos. Daniel Foster y Anthony Rodríguez, tipos con los que había compartido café cientos de veces. Sabían que había luchado para que ambos fueran ascendidos a puestos de supervisión. Señor, murmuró Daniel. Necesitamos acompañarlo a recoger sus cosas. Eso no será necesario, dije. Guardo mis objetos personales en mi camioneta. Eso no era cierto. La vieja regla de cálculo de mi padre estaba en el cajón de mi escritorio, junto con fotos de mis hijos, Andrew y Timothy, de sus graduaciones de secundaria. Pero no le daría a Alexandra la satisfacción del paseo de la vergüenza. Miré las flores, todavía apretadas en mis manos. Rosas blancas para nuevos comienzos. Con una precisión deliberada, caminé hasta la papelera más cercana y las dejé caer dentro. El sonido que hicieron al golpear el fondo fue el único adiós que ofrecí. Jessica Martínez, la secretaria importada de Alexandra, observaba desde su nuevo escritorio. Sus dedos se aferraban a su teléfono como si quisiera decir algo, pero las palabras murieron en la atmósfera ártica que Alexandra había creado. El viaje en ascensor hacia abajo fue el más largo de mi vida. 15 pisos de mi carrera, desapareciendo con cada descenso. Daniel se movió incómodo a mi lado. Esto no está bien, señor Reynolds. Todo el mundo sabe lo que ha hecho por este lugar. Son negocios, Daniel, dije, viendo caer los números. Nada personal. Pero ambos sabíamos que eso era mentira. El vestíbulo era un mar de rostros conmocionados cuando salimos. La noticia viajaba rápido. Kevin Parker, de mantenimiento, parecía que alguien había muerto. Amanda, de ingeniería, tenía lágrimas en los ojos. Su identificación, señor, dijo Anthony en voz baja cuando llegamos a las puertas giratorias. La desenganché de mi chaqueta, pasé el pulgar por la foto una última vez. Un Chris más joven, lleno de ambición y esperanza. Luego se la entregué. Cuídense los unos a los otros, les dije. Asintieron, sus nueces de Adán moviéndose con palabras que no podían decir. Luego, empujé esas puertas giratorias por última vez, saliendo a la mañana de Chicago a la que no le importaba mi tragedia. La ciudad se movía a mi alrededor mientras yo estaba de pie en la acera, de repente sin dirección. 19 años de propósito evaporados en 5 minutos de teatro corporativo. Pero mientras finalmente obligaba a mis pies a moverse hacia el estacionamiento, hacia mi F-150, algo cambió. No tristeza, ni siquiera ira, solo una furia fría, del tipo que te hace pensar con claridad. Mi mano se movió al bolsillo de mi chaqueta, encontrando el cuaderno de cuero que siempre llevaba. Para cuando llegué a mi camioneta, ya estaba tomando notas, porque Alexandra Cross había cometido un error crítico. Había asumido que yo era solo otro gerente intermedio, otra pieza desechable en su máquina. Nunca se había molestado en preguntar qué proyectos gestionaba, qué relaciones había construido, qué contratos llevaban mi firma. No sabía nada de Blackstone Manufacturing, y esa sería su perdición. El cuero de mi volante estaba desgastado y liso por innumerables noches conduciendo a casa. Ahora, sentado en el estacionamiento de Hawthorne a las 11:45 de la mañana de un martes, esas zonas desgastadas se sentían como una prueba de que alguna vez había existido aquí. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir. 19 años de trabajo que estaban a punto de volverse en su contra. El número no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. 19 años desde que entré en Hawthorne como un ingeniero junior, con un título en ingeniería mecánica y un hambre que podría haber devorado el mundo. Tenía 29 años, conducía el viejo Buick de mi padre y usaba camisas de trabajo de Sears, decidido a demostrar que un tipo del Souside podía nadar con los tiburones corporativos.
Comencé documentando lo que Alexandra Cross había descartado tan casualmente como un legado. La expansión de Shanghái en 2019. Pasé 4 meses en China aprendiendo suficiente mandarín para mostrar respeto, construyendo relaciones con fabricantes que no confiaban en las empresas estadounidenses. Mientras otras firmas fracasaban en navegar el laberinto regulatorio, yo había asegurado alianzas que abrieron un mercado de $200 millones. Mi matrimonio con Sara había terminado durante ese viaje. «Amas a esa empresa más que a tu familia», me había dicho en una videollamada crepitante. No se equivocaba. Luego estaba el desastre del proyecto Phoenix en 2021. Nuestro desarrollador de software principal había desaparecido con código crítico 2 semanas antes del lanzamiento, justo en medio del caos de la cadena de suministro. Había reunido a un equipo remoto a través de 12 zonas horarias, programé junto a ellos a pesar de no haber tocado la programación desde la universidad, y entregué a tiempo. El cliente nunca supo lo cerca que estuvimos de la catástrofe. Las páginas del cuaderno se llenaron de nombres, números, victorias arrancadas de las fauces de la derrota. La vez que descubrí que nuestro proveedor inflaba las facturas en un 30%, ahorrando a la empresa 12 millones anuales. La asociación con Industrial Solutions Corp, que todos decían que era imposible. No trabajan con empresas del Medio Oeste, había advertido la Junta. Pero yo había volado a su sede 8 veces, compartiendo cervezas con sus ingenieros hasta que el negocio se volvió personal. Esa asociación había generado más de 250 millones en ingresos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kevin Parker. No puedo creer lo que pasó. Estamos todos en shock. Avísame si necesitas algo. Luego otro de Amanda. Esto es una locura. Tú construiste la división de operaciones. Para el mediodía, tenía 53 mensajes de colegas, clientes, incluso competidores que de alguna manera ya se habían enterado. El mundo industrial era más pequeño de lo que la mayoría de la gente creía. Pero no respondí a ninguno de ellos. En su lugar, escribí sobre los sacrificios que habían construido mi reputación. Las vacaciones familiares que había acortado cuando las líneas de producción se detenían. La mediación de divorcio que había pospuesto cuando Morrison Group intentó robar a nuestro mayor cliente. Las mañanas que llegaba antes que el equipo de limpieza y las noches que me iba después que ellos. Mi bolígrafo se detuvo sobre una entrada en particular. Diciembre de 2022, la crisis de Turner. Midwest Regional Automotive había descubierto que su director ejecutivo estaba malversando fondos, los precios de las acciones estaban en caída libre, todos los proveedores huían. Pero yo me quedé. Volé a Detroit, me senté con su junta de emergencia, prometí el apoyo de Hawthorne cuando todos los demás exigían el pago inmediato. Los socios no se abandonan en las tormentas, les había dicho. 8 meses después, cuando se estabilizaron, recompensaron esa lealtad con un contrato exclusivo que valía más que todos sus negocios anteriores juntos. Harold Turner me había abrazado en su oficina, con lágrimas en los ojos. Nos salvaste, Chris, no solo a la empresa, sino a las 2,800 familias que dependen de nosotros. Mi teléfono sonó, número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar para aceptar. Chris. La voz era familiar pero estresada. Soy Patricia Walsh de Blackstone Manufacturing, acabo de enterarme. Por favor, dime que no es verdad. Se me revolvió el estómago. Patricia supervisaba nuestro contrato con ellos. Un hermoso negocio por valor de 85 millones durante 5 años. Lo habíamos firmado hacía solo 3 semanas, después de 18 meses de negociaciones. Yo había sido el arquitecto principal de todo el acuerdo. Es verdad, dije en voz baja. Desde hace una hora, ya no estoy con Hawthorne. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego, Chris, entiendes lo que esto significa, ¿verdad? Has leído tu propio contrato. ¿Que sí lo había leído? Yo lo había escrito. Cada cláusula, cada coma, cada salvaguarda cuidadosamente construida, incluida la sección 23b, la cláusula de persona clave en la que había insistido a pesar de la resistencia de nuestro equipo legal. Lo entiendo, dije con cuidado. Entonces sabes que tengo que hacer algunas llamadas.
Esto va a ser un problema muy significativo. Después de que colgó, me quedé sentado en el silencio de mi camioneta. Mi cuaderno estaba abierto en mi regazo. 19 años de trabajo que acababan de convertirse en un arma, porque yo sabía algo que Alexandra Cross no sabía. Ella pensaba que había despedido a un gerente intermedio, una reliquia, una redundancia. Pero en realidad, había encendido la mecha de una bomba sobre la que nunca se había molestado en leer. La cláusula de persona clave era maravillosamente simple. Si yo dejaba de ser empleado de Industrias Hawthorne por cualquier motivo dentro del primer año del contrato, Blackstone Manufacturing tenía el derecho de rescisión inmediata, con el reembolso total de cualquier pago por adelantado. Más importante aún, conservarían los derechos de cualquier propiedad intelectual desarrollada durante la fase de negociación, incluido mi marco de automatización patentado que Hawthorne había planeado implementar en todas las cuentas principales. Conduje a mi casa en Oak Park, una modesta casa de 3 dormitorios que Sara me había dejado conservar después del divorcio. Ella ganaba buen dinero como abogada corporativa en el centro, y los chicos estaban ambos en Northwestern con becas académicas que les había ayudado a ganar impulsándolos en matemáticas y ciencias. A las 4:30 de la tarde, sentado en la mesa de mi cocina con una cerveza y mi portátil, había llenado 25 páginas con detalles, conexiones, relaciones que no podían capturarse en ninguna base de datos corporativa, números de teléfono celular personales ganados a través de años de confianza, comprensión de las preocupaciones no expresadas de cada cliente, sus políticas internas, sus verdaderos tomadores de decisiones. Alexandra Cross pensaba que los negocios se trataban de hojas de cálculo y disrupción. Estaba a punto de aprender que, en la economía de las relaciones, no se puede simplemente borrar el pasado. Mi portátil sonó. Un correo electrónico de Harold Turner de Midwest Regional. El asunto me hizo sonreír. ¿Qué diablos está pasando ahí, Chris? Su mensaje decía: acabo de enterarme de la noticia por alguien de mi junta que juega al golf con alguien de Hawthorne. Por favor, dime que esto es algún tipo de malentendido. Además, ¿eres consciente de lo que esto podría significar para nuestros contratos de suministro? No respondí al correo. Todavía no. Harold sería otra voz en el coro que, sin duda, se estaba formando en el Distrito Industrial de Chicago. Que todos hablaran. Que las implicaciones se asimilaran. En su lugar, abrí un nuevo documento y comencé a escribir una cronología del acuerdo de Blackstone. Desde el primer contacto hasta la firma final, cada reunión, cada revisión, cada decisión estratégica que había dado forma a la asociación. Mi asociación, construida sobre mis relaciones, mi reputación, mis noches tardías y mis mañanas tempranas. Mi teléfono sonó a las 6:15 de la tarde, número desconocido de nuevo. Esta vez reconocí la voz de Jessica Martínez de inmediato. Señor Reynolds, lamento molestarlo, pero, ¿está al tanto de que Blackstone Manufacturing ha programado una reunión de junta de emergencia para mañana por la mañana? Mantuve mi voz neutral. Ya no soy un empleado, Jessica. No sabría sobre reuniones de clientes. Pero usted entiende de qué se trata esto. Su voz bajó aún más. El departamento legal está en pánico total. ¿Acaban de darse cuenta de las implicaciones del contrato? Estoy seguro de que el excelente equipo legal de Hawthorne manejará cualquier problema que surja. La señorita Cross quiere saber si aceptaría una reunión mañana para discutir los arreglos de transición. Arreglos de transición. Como si 19 años de relaciones pudieran entregarse como una caja de archivos. Me temo que no estoy disponible mañana, dije, ni pasado mañana. Estoy considerando mis opciones. Señor Reynolds, por favor. No lo entiende. Si Blackstone se retira, no es solo por los ingresos. Se llevarán el marco, los protocolos de automatización, todo. Y se rumorea que podrían convencer a Turner de que haga lo mismo. Industrial Solutions está haciendo preguntas. Así que las fichas de dominó ya estaban cayendo más rápido de lo que incluso yo había anticipado. Eso suena a un problema de la señorita Cross, dije. Después de todo, solo soy una reliquia del pasado. Estoy seguro de que su perspectiva fresca encontrará una solución. Pasé la noche haciendo llamadas a mis hijos. Andrew, de 22 años, estaba terminando su último año en ingeniería eléctrica. Timothy, de 20,
Estudiaba ingeniería mecánica como su padre. Ambos sabían que algo pasaba cuando los llamé un martes por la noche. ¿Todo bien, papá?, preguntó Andrew. Solo tuve un día interesante en el trabajo, dije. ¿Cómo van tus clases? Hablamos durante una hora sobre sus estudios, sus planes, sus futuros. No mencioné que su futuro podría verse diferente dependiendo de cómo se desarrollaran los próximos días. Sara y yo habíamos dividido los costos de la universidad, pero mi parte provenía de opciones sobre acciones y bonos de Hawthorne que podrían evaporarse si la empresa colapsaba. Pero ese no era su problema. Era el de Alexandra Cross. El miércoles por la mañana golpeó como un tren de carga. Mi teléfono comenzó a explotar a las 8:05 de la mañana. La primera llamada fue de Mark Stevens, el director legal de Hawthorne. La dejé pasar al buzón de voz. La segunda fue de alguien de recursos humanos, luego de contabilidad, luego un número que no reconocí con una extensión de Hawthorne. A las 8:20 de la mañana, tenía 15 llamadas perdidas y 31 mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. El mensaje de Jessica fue el más revelador. BNK de emergencia invocó cláusula. Legal dice que solo tú puedes arreglar esto. Cross está furiosa. Por favor, llama lo antes posible. Luego, Patricia Walsh. Junta votó por unanimidad. Contrato suspendido pendiente de resolución de cláusula de persona clave. Estamos preparados para avanzar con Morrison Group a menos que Hawthorne pueda remediarlo en 48 horas. Morrison Group, nuestro mayor competidor, que había estado rondando a Blackstone durante años. Patricia estaba jugando duro y acababa de mostrar sus cartas. El timbre de mi puerta sonó a las 8:45 de la mañana. A través de la cámara de seguridad, vi a Jessica Martínez en mi porche, todavía impecable a pesar de la hora temprana, aferrada a un portafolio de cuero como si fuera un salvavidas. Me tomé mi tiempo para terminar mi café antes de responder. Señor Reynolds, comenzó antes de que hubiera abierto completamente la puerta. Gracias por recibirme. No acepté recibirte, la interrumpí con calma. Estás en mi casa sin ser invitada. Su compostura se resquebrajó. Lo siento, pero esto no podía esperar. La señorita Cross me envió para ofrecerle la reincorporación inmediata. Restauración total, disculpa formal, un aumento del 25%. Me hice a un lado, indicándole que entrara. Me siguió a la cocina, sus tacones resonando en el suelo de madera. Jessica, dije, déjame explicarte algo. Ayer por la mañana, fui humillado públicamente frente a mis colegas. 19 años de servicio descartados como una redundancia. Ahora, debido a una cláusula de contrato que la señorita Cross no se molestó en leer, de repente soy valioso de nuevo. Así no funcionan las cosas. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó desesperadamente. Caminé hacia la ventana, observando cómo el sol de la mañana pintaba de oro mi pequeño jardín. ¿Qué quería ayer? Quería venganza. Hoy, de pie en mi cocina sin ningún lugar al que correr, quería algo más complejo. Quiero que la señorita Cross entienda lo que casi destruyó, dije finalmente. No solo un contrato o un flujo de ingresos, sino una red de confianza que tardó años en construirse. Quiero que venga aquí ella misma y quiero que cualquier regreso sea en mis términos. Jessica rebuscó en su portafolio. Anticipó que podría decir eso. Está preparada para satisfacer cualquier demanda razonable. Mi teléfono sonó. Harold Turner. Contesté en altavoz para que Jessica pudiera oír. Chris, gracias a Dios. Acabo de hablar con Patricia Walsh. Me contó lo que pasó. Blackstone está invocando su cláusula de persona clave y me sugirió que quizás quisiéramos revisar nuestros propios contratos. El rostro de Jessica se puso pálido. ¿Y qué piensas de eso, Harold? ¿Mis pensamientos? Cualquier compañía lo suficientemente estúpida como para despedir a Chris Reynolds no merece mi negocio. Estamos programando una reunión de la Junta para mañana para discutir nuestras opciones. Si eres un agente libre, Chris, va a haber una guerra de ofertas. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como lo había predicho. Después de colgar, Jessica se hundió en una de las sillas de mi cocina.
Turner también. Las relaciones importan, dije simplemente. Tu jefa pensó que estaba eliminando madera muerta. Nunca se molestó en comprobar que sostenía el techo. Empujó unos documentos hacia mí con manos temblorosas. Por favor, solo mire la oferta. Eché un vistazo a los papeles. Todo lo que había pedido estaba allí, además de cosas que no se me había ocurrido pedir. Vicepresidente ejecutivo de operaciones, reportando directamente a la Junta. Poder de veto sobre despidos. Un asiento en la propia Junta Directiva. Dile a la señorita Cross que me reuniré con ella, dije finalmente. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana. No en Hawthorne. Terreno neutral, el Union League Club en el centro. Y que venga sola. Jessica recogió sus documentos apresuradamente. Gracias. Gracias. Mientras la acompañaba a la puerta, se detuvo. Señor Reynolds, ayer, cuando lo despidió quise decir algo. Todos queríamos, pero teníamos miedo. Lo sé, dije en voz baja. Esa es la cultura que ella quería construir. Miedo sobre lealtad. Bueno, está a punto de aprender lo que sucede cuando alteras las cosas equivocadas. El jueves por la mañana en el Union League Club fue un estudio sobre la justicia corporativa. Llegué a las 9:55 de la mañana, vestido con mi mejor traje, llevando nada más que confianza y ventaja. Alexandra Cross llegó a las 10:08 de la mañana y pude notar que la tardanza la estaba matando. Intentó hacer una entrada, pero no levanté la vista de mi teléfono, donde estaba respondiendo al director ejecutivo de Morrison Group sobre una posible oportunidad. Señor Reynolds, dijo finalmente, sacando la silla frente a mí. Terminé de escribir, le di a enviar y luego levanté la vista con una sonrisa agradable. Señorita Cross, gracias por venir. Se veía diferente a como estaba el martes. Los bordes afilados seguían allí, pero el estrés había dibujado líneas alrededor de sus ojos. Vayamos al grano. La empresa lo necesita de vuelta. Estoy preparada para ofrecer lo que sea necesario. No, la interrumpí suavemente. Así no es como funciona esto. Ya no eres tú quien establece los términos. Su mandíbula se tensó. Ese despido fue, quizás, precipitado. ¿Precipitado? Destruiste 19 años de trabajo en 5 minutos para demostrar un punto. ¿Cómo te está funcionando eso? ¿Qué es lo que quiere? Preguntó finalmente. Saqué mi cuaderno, el mismo en el que había escrito después de que me despidiera. Déjame contarte lo que ha pasado desde el martes por la mañana. Blackstone invocó su cláusula de persona clave. Industrias Turner está reconsiderando su asociación. Industrial Solutions está revisando todos los contratos. Otras 3 cuentas importantes han hecho preguntas sobre la estabilidad de la relación. Su rostro palideció con cada nombre. Morrison Group ya se ha acercado a 2 de nuestros clientes, continué. Todos los competidores huelen sangre, ¿y por qué no deberían? La nueva directora ejecutiva acaba de demostrar que no entiende su propio negocio. Mi teléfono vibró. Patricia Walsh. Sincronización perfecta. Morrison presenta a las 2 de la tarde de hoy. La Junta quiere una resolución antes de eso. Le mostré la pantalla. 4 horas, señorita Cross. En 4 horas, Blackstone escuchará la propuesta de Morrison. Una vez que eso suceda, el impulso cambia. Otros clientes seguirán. Comienza el éxodo. Esto es extorsión, dijo en voz baja. No, respondí. Esto es una consecuencia. Quisiste jugar a ser una dictadora corporativa sin entender el juego. Bueno, felicidades. Despejaste tan bien el tablero que todas las piezas fueron a parar a tu oponente. Me miró fijamente durante un largo momento y la vi recalcular todo. Sus suposiciones sobre el poder, sobre el valor, sobre lo que hacía fuerte a una empresa. Si acepto tus términos, dijo lentamente, puedes garantizar que los contratos se mantendrán. Puedo garantizar que haré las llamadas. Que escuchen o no, dependerá de lo convincentes que seamos ambos sobre el nuevo compromiso de Hawthorne con la estabilidad. La brutalidad de esa verdad quedó suspendida entre nosotros.
Ella había pensado que el martes se trataba de afirmar su dominio. Ahora entendía que había sido el comienzo de una lección sobre cómo era el verdadero poder. Necesito hacer algunas llamadas, dijo finalmente. La Junta querrá discutirlo. Tienes 3 horas, le recordé. A las 11:45 de la mañana, tenía mi respuesta. Reincorporación total como vicepresidente ejecutivo de operaciones, reportando directamente a la Junta. Poder de veto sobre cualquier despido en operaciones y, lo más importante, un reconocimiento público de que mi despido había sido un error de juicio. Pero la verdadera victoria llegó 2 semanas después. Durante la investigación sobre cómo la crisis se había descontrolado tan rápidamente, descubrieron que Alexandra había estado en contacto con Morrison Group incluso antes de ser contratada. Había estado planeando destripar las relaciones con los clientes de Hawthorne y entregar los pedazos a nuestro competidor, a cambio de un puesto en su nueva oficina de Chicago. La Junta la despidió de inmediato, y por unanimidad, me ofreció el puesto de director ejecutivo. Acepté, pero con condiciones. No más contratar directores ejecutivos como si estuviéramos comprando coches de lujo, todo apariencia, sin entender lo que hay bajo el capó. Desarrollaríamos a nuestros líderes desde dentro. Personas que entendieran nuestra cultura, nuestros clientes, nuestros valores. 6 meses después, estaba en el mismo vestíbulo donde Alexandra Cross había terminado mi carrera. Esta vez, no llevaba flores ni una falsa confianza. Estaba allí para dar la bienvenida a nuestro nuevo cliente asociado, una empresa de la lista Fortune 500 que nos había elegido por encima de 3 competidores más grandes. Todas las empresas prometen innovación y disrupción, me dijo su director ejecutivo mientras caminábamos hacia los ascensores. Solo Hawthorne habló de confianza y longevidad. En esta economía, necesitamos socios que estén ahí cuando el brillo se desvanezca. La planta ejecutiva había sido transformada. Atrás quedaron las paredes blancas y estériles y los accesorios cromados. En su lugar, maderas cálidas y espacios colaborativos. Fotos de nuestra herencia manufacturera bordeaban los pasillos, recordando a todos los que pasaban por allí que hacíamos cosas reales que importaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hijo Andrew, ahora graduado y trabajando como ingeniero en Ford. Vi el artículo sobre Hawthorne en Industry Week. Papá, qué genial ver tu foto junto a director ejecutivo del cambio del año. Timothy también te manda felicitaciones. Sonreí y guardé el teléfono. El artículo era agradable, pero la verdadera satisfacción era más simple. Habíamos salvado 3.200 puestos de trabajo, mantenido unidas a las familias, demostrado que a veces la experiencia vence a la arrogancia. Alexandra Cross había querido borrar el pasado. En cambio, aprendió que en los negocios, el pasado no desaparece, construye cimientos. Y algunos cimientos son demasiado sólidos para ser sacudidos, sin importar cuánto alguien intente demolerlos. La reliquia se había convertido en la piedra angular, y gracias a ello, Industrias Hawthorne era más fuerte.